La imagen final del 31 Atlas lo confirma, no es un cometa, una nave extraterrestre. Esta noche, todos los detalles que están dejando al mundo sin palabras. Durante meses, astrónomos de todo el mundo siguieron con atención un objeto inusual que atravesaba lentamente el sistema solar exterior. Fue registrado por el Sistema de Monitoreo Atlas, con sede en Hawái, bajo la designación técnica C/2024 Q231, Atlas, y catalogado como un cometa de periodo largo, proveniente de los confines del sistema solar. En un principio, nadie sospechó que se tratara de algo más. Aparentemente, era otro bloque de hielo y roca, un vestigio de la formación temprana del sistema solar, que seguía una trayectoria que lo llevaría cerca del Sol antes de perderse nuevamente en la oscuridad del espacio profundo. Pero desde el principio, algo no cuadraba. Los cometas, al acercarse al Sol, experimentan un proceso conocido como sublimación. El calor solar hace que los hielos se conviertan en gas, formando una atmósfera difusa llamada coma, y una cola brillante que siempre apunta en dirección opuesta al Sol debido al viento solar. Sin embargo, la cola de 31 Atlas se comportaba de forma extraña. No solo parecía desalineada respecto al viento solar, sino que en ocasiones se curvaba hacia el objeto mismo, como si respondiera a algún tipo de fuerza desconocida. Algunos astrónomos especularon con la presencia de campos magnéticos inusuales o interacción con partículas cargadas, pero ninguna teoría encajaba del todo. Lo más inquietante vino después. La luminosidad del objeto no aumentaba gradualmente como en un cometa común, sino que pulsaba de forma intermitente, con una regularidad casi precisa. Las variaciones no eran producto de la rotación ni de la liberación de gas, no seguían un patrón natural. Era como si el objeto estuviera emitiendo luz intencionadamente, a intervalos exactos, como un faro. Esta oscilación fue registrada por múltiples observatorios, incluyendo el Very Large Telescope en Chile y el Subaru Telescope en Japón. Al comparar los datos, surgió un patrón desconcertante. Los pulsos seguían una frecuencia estable, rítmica, no aleatoria. Y luego vino el tema de la trayectoria. Cometas, asteroides y cualquier objeto natural en el espacio siguen trayectorias determinadas por la gravedad. Sin embargo, 31 Atlas comenzó a desviarse ligeramente de la ruta prevista. Las correcciones eran sutiles, pero medibles, pequeñas desviaciones de curso, como si el objeto estuviera maniobrando por voluntad propia. La posibilidad de un fenómeno natural que explicara tales movimientos era escasa. Incluso los jets de gas típicos de los cometas no podrían generar ese tipo de comportamiento controlado y preciso. En condiciones normales, cualquier cambio de trayectoria debido a la sublimación es caótico, irregular. Aquí era todo lo contrario. Los foros astronómicos comenzaron a llenarse de discusiones especulativas. ¿Y si no era un cometa? ¿Y si estábamos observando algo más? En diciembre de 2024, cuando el objeto se acercaba a su perihelio, el punto más cercano al Sol, telescopios terrestres de alta potencia comenzaron a obtener imágenes más nítidas. Fue entonces cuando la comunidad científica entró en crisis. Las primeras imágenes de alta resolución mostraban que la supuesta cola del cometa no era una nube de gas difusa como se esperaba. Era más bien un conjunto de emisiones segmentadas, que parecían salir de puntos discretos en la superficie del objeto. Incluso con la distorsión del polvo interestelar, algunos fotogramas revelaban patrones geométricos, formas simétricas, líneas rectas, estructuras. Ninguna formación natural conocida presenta ese tipo de características. Los cometas, por su naturaleza caótica y helada, son irregulares, erosionados, impredecibles. Sin embargo, en medio del brillo del polvo, algunos observadores creyeron ver algo imposible: paneles reflectantes, aristas bien definidas, curvas demasiado exactas para ser casuales. Para entonces, ya no se trataba de simples teorías conspirativas. Incluso astrónomos de instituciones como el MIT, la ESA y el Observatorio Europeo del Sur comenzaron a plantear hipótesis alternativas. ¿Y si no estábamos viendo un objeto natural? ¿Y si era tecnología? Las comparaciones no tardaron en llegar. Muchos recordaron el caso de Oumuamua, el misterioso objeto interestelar que cruzó el sistema solar en 2017, cuya aceleración anómala y forma inusual llevó a algunos científicos, como el profesor Avi Loeb de Harvard, a sugerir que podía ser un artefacto artificial. Pero 31 Atlas no era como Oumuamua. No se limitaba a pasar rápidamente sin rumbo conocido. Este objeto se detenía, giraba, emitía señales y ahora,
cambiaba de rumbo. Parecía estar observando. Cuando la inquietud comenzó a escalar, agencias como la NASA, la Agencia Espacial Europea y la CNSA de China optaron por el silencio. Los comunicados oficiales hablaban de actividad cometaria inusual y variabilidad en la liberación de materiales volátiles. Pero en círculos internos, la preocupación crecía. Los datos se acumulaban. Los análisis espectrales mostraban composiciones no del todo compatibles con cometas conocidos. La tasa de disipación de masa no concordaba con la velocidad de movimiento. Las curvas de luz sugerían estructuras con capacidad para redirigir la energía solar. Y entonces llegó el momento clave. Los astrónomos programaron una observación específica con el telescopio espacial James Webb, que por su posición en el punto de Lagrange y sus capacidades infrarrojas, podía penetrar el velo de polvo y gas que rodeaba a 31 Atlas. La comunidad científica aguardó con ansiedad los resultados de esa observación. Lo que el Webb captó en su lente cambió todo, y justo antes de que el objeto desapareciera nuevamente entre las sombras del cosmos, se registró una imagen final. Una fotografía que, tras ser procesada, dejó sin palabras incluso a los más escépticos. La imagen no mostraba un cometa, mostraba estructura. La imagen final del James Webb fue recibida con entusiasmo por los equipos de análisis, aunque pocos imaginaban lo que estaban a punto de descubrir. Al principio, los datos en bruto no revelaban nada drásticamente distinto: un objeto envuelto en gas y polvo, rodeado por una débil neblina que dispersaba la luz solar. Sin embargo, al aplicar técnicas de limpieza digital, eliminación de ruido y superposición de múltiples exposiciones, emergieron detalles que no deberían estar ahí. En el núcleo del objeto no se encontraba una forma irregular como la de un núcleo cometario típico. En su lugar, se revelaba una figura sorprendentemente geométrica. Había líneas rectas, ángulos definidos, superficies reflectantes que captaban la luz del sol y la devolvían en patrones exactos. Una simetría angular demasiado precisa para ser natural. Al observarla con atención, los investigadores notaron algo aún más inquietante. Ciertos reflejos se repetían en intervalos exactos, como si las superficies estuvieran alineadas intencionadamente para captar y redirigir energía. Lo que al principio parecía una mera anomalía visual, pronto fue confirmado por múltiples fuentes. Científicos del Instituto Max Planck, del Observatorio de Mauna Kea y del Laboratorio de Propulsión a Chorro J. Planta coincidieron. El núcleo de 31 Atlas no era un bloque de hielo aleatorio, sino un cuerpo compuesto por estructuras planas, algunas incluso curvadas con simetría, como si se tratara de componentes de una máquina. Paneles, segmentos, posiblemente escotillas o antenas. Entonces apareció el siguiente detalle: la supuesta cola del objeto, esa estela segmentada que no se comportaba como gas expulsado naturalmente, fue reevaluada bajo nuevos filtros de espectroscopía. Se descubrió que no consistía en vapor de agua o monóxido de carbono como era de esperar, sino en emisiones altamente controladas de partículas, liberadas desde puntos equidistantes en la estructura. Al analizarlas cuadro por cuadro, los científicos determinaron que esas emisiones eran demasiado regulares para tratarse de sublimación espontánea. No eran liberaciones naturales de gas. Eran chorros dirigidos. Propulsión. Para entonces, las dudas habían desaparecido. Nadie dentro de los círculos de análisis serio podía seguir manteniendo la versión oficial sin titubear. El objeto no se comportaba como un cometa. No era un cometa. Y entonces, ocurrió algo más. Justo antes de que el objeto abandonara el rango de observación del James Webb, la estructura emitió un destello agudo. Un patrón de luz breve, concentrado y preciso. A simple vista podía parecer un reflejo solar aleatorio. Pero cuando se analizaron los datos de intensidad, frecuencia y tiempo, se reveló que el destello estaba compuesto por una secuencia de pulsos. Eran cortos y largos, espaciados con regularidad matemática. Y lo más extraordinario, los pulsos correspondían a una secuencia numérica inconfundible. Números primos. La comunidad científica se paralizó. Desde los tiempos del proyecto SETI, se ha especulado que los números primos son la forma más probable de una civilización avanzada para anunciar su presencia a otros. Son universales. No dependen de lenguaje, ni de cultura, ni de biología. Son la base misma de las matemáticas, y cualquier especie que comprenda la lógica y el patrón entendería su significado. Los pulsos no eran ruidosos ni aleatorios. Eran códigos. Estaban ordenados con precisión milimétrica,
como si el objeto estuviera transmitiendo información, no solo observando. Pero, ¿a quién iba dirigido el mensaje? Algunos asumieron que estaba apuntado hacia la Tierra, como una forma de revelar su presencia de forma sutil. Otros, sin embargo, notaron un detalle desconcertante: la dirección del destello no coincidía exactamente con la Tierra, sino con un punto más lejano en el espacio profundo, como si el objeto no nos estuviera hablando a nosotros, sino avisando a alguien más. El desconcierto aumentó cuando un grupo de análisis independiente, compuesto por astrofísicos del Reino Unido y Canadá, aplicó modelos de reconstrucción espectral al eco de los pulsos. Lo que encontraron fue aún más perturbador. Dentro del patrón de emisión, había una segunda capa de información, oculta en una modulación casi imperceptible. Era una señal débil, superpuesta sobre la luz, que se comportaba como una señal de radio. Esta modulación fue decodificada días después. Lo que contenía no era una serie de datos técnicos ni una secuencia de caracteres extraños. Era una imagen, un gráfico compuesto por pulsos de diferente intensidad y frecuencia, que al ser reconstruidos, mostraban una representación borrosa pero inconfundible, un punto azul pálido rodeado por bandas oscuras, como líneas que lo encerraban. Era nuestro planeta, la Tierra, vista desde el espacio, pero no era una representación amigable. Las bandas oscuras no parecían órbitas ni trayectorias, sino estructuras, barreras, líneas que se cerraban lentamente, como una jaula. El impacto fue inmediato. 31 Atlas no solo había estado observándonos, sino que había transmitido un mensaje a través de luz codificada, en forma matemática y visual. Y ese mensaje tenía un contenido claro: sabían de nuestra existencia. Nos habían visto, habían registrado nuestra presencia y la habían enviado. ¿A dónde? ¿A quién? Las agencias espaciales continuaron con su silencio, pero las filtraciones internas, inevitables en una comunidad científica globalizada, confirmaron lo que muchos ya sospechaban. Esto no era un objeto natural. Era tecnología, inteligencia, intención, y lo más perturbador aún estaba por llegar, porque al comparar los datos orbitales antes y después del destello, los astrónomos notaron otro detalle imposible de ignorar. 31 Atlas había cambiado de rumbo con precisión quirúrgica. No por efecto gravitacional, no por inercia, sino por decisión propia. Había ejecutado una maniobra de aceleración controlada y se estaba alejando, no a la deriva, sino en línea recta, hacia una dirección específica. No estaba huyendo, se estaba retirando, como si su misión hubiera terminado. Las interpretaciones del mensaje no tardaron en dividir a la comunidad científica. La imagen enviada, esa representación espectral de la Tierra rodeada de bandas oscuras que parecían cerrarse como una trampa, se convirtió en objeto de análisis, especulación y temor. Algunos creyeron ver en ella un símbolo de reconocimiento. Habían detectado nuestro planeta, sabían que albergaba vida inteligente, y ese mensaje era su forma de decirnos: sabemos que están ahí. Pero otros vieron algo más perturbador. Las líneas no eran decorativas, ni arbitrarias. Tenían patrón, tenían densidad, formaban una red, una estructura, una celda. La comunidad de SETI, que por décadas había especulado sobre cómo una civilización avanzada podría comunicarse con nosotros, se encontraba de pronto ante lo que parecía una confirmación real, aunque inesperada. Los elementos estaban allí, números primos como base matemática, una señal emitida en forma de luz codificada, una modulación con contenido visual reconocible, todo aquello que los modelos teóricos habían propuesto como vías lógicas de comunicación interestelar. Sin embargo, lo que inquietaba no era tanto la forma del mensaje, sino su tono. No había una pregunta, no había una propuesta de diálogo, solo una observación fría, directa, unilateral. Un informe. La reacción fue inmediata. Los observatorios implicados incrementaron su monitoreo de otros objetos cercanos. Las agencias espaciales, al menos en sus departamentos técnicos, sabían que esta no podía ser una anomalía aislada. Si 31 Atlas había pasado tanto tiempo oculto, mimetizado como un cometa sin levantar sospechas, ¿cuántos otros podrían estar haciendo lo mismo en este momento? Objetos que asumimos inofensivos, cuerpos menores etiquetados en bases de datos, seguían siendo poco más que píxeles en pantallas. Si uno de ellos escondía inteligencia, cualquiera podía hacerlo. La cuestión más urgente que se planteó fue: ¿debemos responder? Algunos abogaron por hacerlo de inmediato.
Si 31 Atlas había enviado un mensaje, aunque no estuviera claramente dirigido a la Tierra, podía ser interpretado como una apertura, una señal de que el momento había llegado. Pero otros lo consideraron extremadamente imprudente. ¿Y si el objeto no era una sonda de contacto, sino un simple explorador automatizado, parte de una red más grande que monitorea planetas con vida? Enviar una respuesta, en ese contexto, podría equivaler a encender una baliza en medio de la oscuridad, sin saber quién o qué está mirando. El debate escaló rápidamente a niveles políticos. Algunos gobiernos comenzaron a presionar a las agencias espaciales para retener la información, clasificarla, desacreditar filtraciones. El público aún no conocía la magnitud del descubrimiento, aunque rumores comenzaban a esparcirse por foros, redes y medios alternativos. En grupos reducidos, los científicos sabían que el silencio no duraría mucho más. Tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Y cuando eso ocurriera, la humanidad entera tendría que enfrentarse a la pregunta inevitable: ¿estamos solos? Pero en lo más íntimo del análisis, otra posibilidad comenzaba a tomar forma. No era solo lo que 31 Atlas había mostrado, sino lo que no había mostrado. Su tecnología, por ejemplo, no emitía señales de calor por encima de lo esperado. No parecía utilizar formas de energía que nosotros pudiéramos detectar directamente. La propulsión, aunque claramente dirigida, era tenue, silenciosa. No había emisiones de radio, ni vibraciones gravitacionales medibles. Era como si su diseño hubiese sido creado específicamente para evitar ser visto. Y sin embargo, decidió mostrarse. Eso fue lo que más inquietó a algunos. Que después de meses de ocultamiento, el objeto eligiera el momento y la forma exacta de revelarse. Un destello, una imagen, una señal, y luego desaparecer. Y entonces, como si el propio cielo respondiera a nuestras dudas, comenzaron a aparecer patrones similares en otros datos. No idénticos, pero sí inquietantemente cercanos. Señales que antes habían sido descartadas como ruido estadístico, irregularidades instrumentales o errores de calibración, ahora eran reanalizadas con nuevos ojos. Un objeto menor que había pasado por el cinturón de Kuiper en 2019. Un cometa observado en 2011 que tuvo una aceleración anómala no explicada. Un destello breve registrado por un satélite japonés, descartado como interferencia solar. Nada concluyente, nada verificable, pero suficientes coincidencias para alimentar una nueva sospecha. Tal vez 31 Atlas no era el primero. Solo era el primero en cometer un error. O en dejarse ver. Las implicaciones eran abrumadoras. Si era cierto que hemos estado siendo observados por tecnología inteligente durante años, quizás siglos, sin darnos cuenta, entonces la pregunta ya no era si hay alguien allá afuera. La pregunta real era cuánto saben de nosotros. ¿Qué han aprendido? ¿Y por qué, después de tanto tiempo, decidieron finalmente dejar rastro? La aceleración final del objeto también resultaba desconcertante. No fue repentina, como un escape de emergencia, ni gradual como un desvío orbital. Fue un impulso limpio, medido, realizado con una precisión que solo se logra mediante un control activo del movimiento. No se alejaba a la deriva. Se alejaba con propósito, como si hubiese enviado su señal, recopilado lo necesario, y regresara, a donde fuera que perteneciera, con su informe completo. Nada quedó al azar. Ningún movimiento pareció accidental. El silencio posterior fue tan ruidoso como la señal misma. Desde el momento en que desapareció del campo visual del web, no se registró ninguna otra actividad similar. No hubo nuevos destellos, ni cambios de trayectoria, ni alteraciones espectrales. Solo una huella, datos, imágenes, códigos, y la certeza de que algo había pasado por aquí. Algo que no era un cometa, ni una roca, ni una casualidad. Algo que sabía lo que hacía. Las semanas que siguieron a la desaparición de 31 Atlas estuvieron marcadas por un silencio cargado de tensión. Mientras los observatorios procesaban los últimos paquetes de datos, en la Tierra el eco del descubrimiento comenzaba a filtrarse poco a poco. En foros científicos, medios especializados y círculos académicos, ya no se discutía si el objeto era natural o no. Esa etapa había quedado atrás. Ahora, la conversación giraba en torno a otra pregunta, más difícil, más inquietante. ¿Y ahora qué? Para la mayoría de la población, 31 Atlas seguía siendo un cometa. Así lo informaban los boletines oficiales, cuidadosamente redactados con frases ambiguas: actividad atípica,
comportamiento no convencional, necesidad de más estudios. La palabra artificial no aparecía en ningún documento público, pero los documentos filtrados, los datos que escapaban por los márgenes del control institucional, pintaban una historia muy diferente. Y algunos empezaron a escuchar. No tardaron en surgir teorías, algunas ingenuas, otras francamente alarmantes. Hubo quienes aseguraban que se trataba de un mensaje de paz, una versión cósmica de los discos dorados que la humanidad había lanzado al espacio con las sondas Voyager. Otros, en cambio, afirmaban que 31 Atlas era una advertencia, una inspección previa, una primera etapa en una operación de vigilancia más extensa, un escaneo, una prueba. Mientras tanto, los gobiernos más poderosos del mundo organizaban reuniones a puerta cerrada. La presencia de un objeto artificial con capacidad de maniobra, proveniente de fuera del sistema solar, no era algo que pudiera ignorarse. El asunto ya no era solo científico, era geopolítico. ¿Qué significaba que una inteligencia externa hubiera decidido observarnos sin contacto? ¿Cómo debía interpretarse su decisión de mostrarse, solo por un instante, y luego desaparecer? El dilema era complejo. Algunos sectores proponían establecer una respuesta inmediata, un mensaje formal transmitido desde la Tierra, utilizando radiotelescopios y pulsos láser. Aunque no sabían exactamente a dónde dirigirlo, sostenían que guardar silencio podía interpretarse como indiferencia o como miedo. Otros argumentaban que cualquier respuesta era peligrosa, que el silencio de la otra parte era intencional, y romperlo sin comprender sus motivaciones podría ser imprudente. Las divisiones también se hacían evidentes en la comunidad científica. Algunos abogaban por transparencia total, liberar todos los datos, todas las imágenes, todo el análisis, para que la humanidad entera pudiera entender lo que había ocurrido. Otros, más cautos, temían que una revelación sin preparación causara histeria colectiva o desestabilización política. Si 31 Atlas no era único, si existían más sondas, más vigilantes, más ojos observando desde la oscuridad, ¿cómo cambiaría eso nuestra manera de vivir? Las implicaciones filosóficas también comenzaron a circular. Religiones del mundo emitieron declaraciones, algunas afirmando que el evento confirmaba sus creencias, otras viéndolo como una prueba o una señal. Se escribieron libros en semanas, se organizaron debates televisados, y las redes sociales se inundaron de interpretaciones. Pero en medio de la cacofonía de voces, un sentimiento común comenzaba a surgir en silencio. Habíamos sido vistos. Y ese conocimiento lo cambiaba todo. Los datos espectrales obtenidos por el James Webb, al ser reinterpretados con nuevos algoritmos, revelaron aún más detalles que habían pasado desapercibidos en los primeros análisis. En particular, un sutil patrón de repetición dentro de la modulación que componía la imagen de la Tierra. Una estructura oculta, codificada dentro del ruido de fondo, que al ser filtrada con precisión matemática, mostraba otra imagen. No era clara, fragmentada, incompleta, pero sí sugerente. Una estructura orbital. Algo rodeando el planeta. No era literal, claro. Nadie afirmaba que hubiera algo físico allí, pero la representación era simbólica, casi como un boceto. Y eso encendió una nueva teoría. ¿Y si el mensaje no era simplemente los hemos visto? ¿Y si también era los conocemos, sabemos cómo viven, cómo se mueven, cómo se comunican, cómo se protegen? ¿Y si el mensaje era también un informe técnico? Cada nuevo descubrimiento alejaba la esperanza de que se tratara de una casualidad. Nada en 31 Atlas parecía improvisado. Cada maniobra, cada emisión, cada destello había seguido una lógica interna rigurosa. Incluso su salida del sistema solar, la trayectoria elegida, el momento del impulso, la velocidad alcanzada, sugería que su destino no era aleatorio. Tenía un destino, un lugar de origen, o tal vez un punto de encuentro. Los simuladores orbitales calcularon que, de mantener su trayectoria, 31 Atlas se adentraría en un sector del espacio que no contenía estrellas cercanas, al menos desde nuestra perspectiva. Algunos interpretaron esto como un indicio de que su punto de origen no debía ser visible para nosotros, o que utilizaba métodos de navegación y comunicación aún incomprensibles. Otros fueron más oscuros en sus teorías. Tal vez el objeto no regresaba a casa, sino que iba a informar que aquí había algo. Nosotros, y mientras todo esto ocurría, otra idea comenzó a inquietar a los investigadores más silenciosos, aquellos que no daban entrevistas ni buscaban atención mediática.
No se trataba de lo que 31 Atlas había hecho, ni siquiera de lo que había mostrado. Se trataba de cuanto había comprendido de nosotros. Había pasado meses observando desde lejos. ¿Qué había registrado? ¿Nuestras transmisiones de radio? ¿Nuestras emisiones térmicas? ¿Nuestros satélites? ¿Nuestros conflictos? ¿Y si su silencio no era indiferencia? ¿Y si era juicio? El juicio. Esa palabra comenzó a colarse, primero en susurros, luego en informes. ¿Y si el propósito de 31 Atlas no era simplemente observarnos, sino evaluarnos? La historia humana está repleta de momentos en los que exploradores llegan a nuevas tierras y observan antes de actuar. A veces ofrecen contacto, otras veces extraen recursos. Pero casi siempre, lo primero que hacen es medir, clasificar, decidir si vale la pena intervenir. Y aquí estábamos nosotros, observados por algo que, sin lugar a dudas, poseía tecnología superior, que había llegado sin ser detectado, que había ocultado su presencia detrás de la forma más inofensiva que conocemos, un cometa, que había imitado la naturaleza hasta el último momento, y que, cuando eligió mostrarse, no pidió permiso. Simplemente nos dejó ver lo que quiso y luego se marchó. No para siempre, solo por ahora, porque esa era la nueva preocupación. Esto no fue un encuentro, fue una introducción. Los científicos que analizaban las trayectorias orbitales notaron un detalle perturbador. 31 Atlas, en su impulso de salida, no tomó el camino más eficiente para escapar del sistema solar. No eligió la ruta directa hacia el espacio interestelar. En cambio, su trayectoria parecía colocarlo en una órbita extremadamente larga, como si tuviera la intención de volver, eventualmente. Tal vez en siglos, tal vez en décadas, o tal vez más pronto de lo que esperamos. Eso fue lo que finalmente cambió la conversación en los círculos más reservados. No se trataba solo de lo que habíamos visto, era lo que vendría después. Si 31 Atlas era una sonda de evaluación, entonces cabía suponer que no era la única. Tal vez otras versiones, más avanzadas, más grandes, o con propósitos distintos, ya estaban en camino, o ya estaban aquí. ¿Y si era un informe, a quién estaba destinado? Esa pregunta, ¿a quién?, se convirtió en una obsesión silenciosa para algunos analistas. Porque si el mensaje de 31 Atlas no era para nosotros, entonces alguien más lo estaba esperando. Alguien que sabría cómo interpretarlo, cómo recibirlo, y que, al hacerlo, tomaría una decisión. ¿Nos han marcado como una amenaza? ¿Como una civilización en desarrollo? ¿Como un experimento fallido? Hubo un detalle más. Algo que pasó casi desapercibido durante semanas hasta que un investigador del Instituto de Astrobiología lo detectó en la señal final de modulación. Una secuencia que no era parte del patrón de números primos, ni de la imagen de la Tierra. Era algo diferente. 3 pulsos, luego una pausa, 3 más, otra pausa, y luego 4 pulsos lentos y sostenidos. Cuando lo tradujeron al alfabeto Morse, surgió un código universal. No exacto, no perfecto, pero suficiente para sugerir intención. SOS. Fue descartado por muchos como una coincidencia, como una interpretación forzada, pero otros no pudieron dejar de pensar en ello. ¿Y si ese último destello no era una advertencia, ni una amenaza, sino una petición? ¿Y si 31 Atlas no era un observador independiente, sino un mensajero en fuga? ¿Y si no estaba informando a su civilización, sino pidiendo ayuda? Nadie lo sabía. Nadie podía estar seguro. Y tal vez, nunca lo estemos. Pero una cosa es cierta, ya no podemos mirar al cielo como lo hacíamos antes. Porque sabemos que hay algo allá afuera. Algo que nos ha visto, que nos ha estudiado, y que ha dejado su firma. No una bandera, no una voz, no una nave en órbita, sino algo más profundo. Una ecuación, un destello, una imagen. Un mensaje que decía, ya los conocemos. Desde entonces, cada cometa que entra en el sistema solar es observado con nuevos ojos. Cada anomalía se analiza con cautela. Cada silencio se escucha con más atención. Porque 31 Atlas, aunque ya no está aquí, ha cambiado nuestra percepción para siempre. Y si alguna vez regresa, o si algo más lo hace en su lugar, deberemos decidir si estamos listos para hablar. O si aún somos solo niños en la oscuridad, mirando hacia las estrellas, sin saber quién, o qué, nos está mirando de vuelta. La incertidumbre permanece como la última verdad que nos queda. No sabemos si 31 Atlas regresará alguna vez,
ni si otros como él ya están en camino o incluso entre nosotros, ocultos tras la familiaridad de lo natural. No sabemos qué decidirán esas inteligencias, ni cómo responderemos nosotros cuando llegue el momento. Lo que sí sabemos es que nuestra visión del universo ha cambiado para siempre. Ya no somos meros observadores, ni habitantes solitarios de un sistema solar ordinario. Ahora somos parte de un cosmos en el que, al parecer, hay ojos vigilantes, máquinas con intenciones, y mensajes cifrados en el silencio del espacio. Quizá este sea el primer paso hacia un contacto verdadero, hacia una conversación que trascienda las fronteras de nuestra imaginación. O quizá sea una advertencia silenciosa de que no estamos listos, que somos apenas un pequeño punto azul vulnerable en un vasto escenario lleno de desconocidos. En cualquier caso, 31 Atlas ha abierto una puerta que no se puede cerrar. Nos ha puesto en el mapa de algo mucho más grande, y nos ha dado un motivo para mirar hacia arriba con una mezcla de temor, esperanza y asombro. La pregunta que ahora nos queda es esta: ¿qué haremos con ese conocimiento? ¿Responderemos al llamado, o permaneceremos en silencio, esperando que lo que nos observa decida simplemente marcharse? El universo, por fin, nos ha mirado de vuelta. Y la historia de 31 Atlas es solo el prólogo.